Voy. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia, a esta rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Extremadura está creciendo, el progreso coge inercia y se abre paso en un escenario de certezas que nos anima a seguir trabajando duro, a seguir gestionando con más ilusión, con mayor responsabilidad y con aún más esfuerzo si cabe. Nos comprometimos a cambiar todo aquello que no funcionaba y a iniciar un nuevo ciclo político pegado a los ciudadanos y alejado de confrontación estéril. Un nuevo tiempo que respondiera a las necesidades reales de los extremeños. Ese fue el mandato en las urnas y eso es en lo que hemos convertido en acción de Gobierno durante este año y 4 meses que llevamos al frente de este Gobierno. Nos hemos quedado a vivir en la política útil, con un Gobierno que está al servicio de las personas y, por supuesto, está por encima de cualquier consideración ideológica. De la mano del presupuesto del 2024, Extremadura está registrando los mejores datos de empleo de su historia. Hemos cosechado también cifras récord en materia de exportaciones y hemos aumentado la confianza empresarial y el índice de producción industrial por encima de la media nacional. Esto significa que nuestros autónomos y nuestras empresas están funcionando mejor y esto significa que las políticas fiscales y económicas que estamos poniendo en marcha funcionan y dan resultados. Además, nos hemos convertido en la región que más ha bajado los impuestos, adelantando a 8 comunidades autónomas en el ranking de competitividad fiscal y consiguiendo una mayor recaudación. Por tanto, hay menos cargas para las familias y para las empresas y hay más recursos en la hacienda de todos los extremeños. Para dar continuidad a todas estas innegables mejoras, hemos diseñado las mejores cuentas posibles. Para llegar a ello, hemos tendido la mano, no hemos dejado de hacerlo, y hemos elegido el entendimiento antes que el cumplimiento estricto de los plazos. Y en ese camino hemos estudiado a fondo y hemos incorporado algunas de las propuestas planteadas por los diferentes grupos políticos. Así llegamos al día de hoy, en el que les anuncio que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2025. Les avanzo que se trata del presupuesto más alto de la historia de nuestra comunidad autónoma, con un importe de 8.309 millones de euros. Presentamos unas cuentas que están centradas en seguir creciendo, en seguir creando empleo y facilitando el día a día de los extremeños. Lo que queremos es que este proyecto sea ley cuanto antes para gestionar mejor y con más inversión los servicios públicos de nuestra región. Las de 2025 son, por tanto, unas cuentas expansivas que crecen un 2,2% con respecto a este año. Estamos hablando de 182 millones más para invertir en políticas sociales y económicas. Este presupuesto contempla lo que necesita Extremadura, lo que necesitan las familias, lo que necesitan los jóvenes extremeños, facilitar acceso a vivienda digna, poder conciliar, contar con una sanidad, con una educación, con una atención a la dependencia de calidad, independientemente de si se vive en un pueblo o en una ciudad. También hemos incluido más inversiones en infraestructuras que nos permitan comunicarnos mejor, tener más calidad de vida y más competitividad empresarial. Hay nuevas medidas en materia de protección civil y en gestión de emergencias y hay importantes inversiones para cuidar a los que cuidan de nuestro medio ambiente y nos facilitan alimentos de calidad. Y, por supuesto, como ya adelantamos hace semanas, hay partidas que vienen a cumplir de una vez por todas con aquellas promesas que se hicieron hace años a los empleados públicos de nuestra región. A continuación, quiero destacar algunas de las nuevas medidas que hemos incluido en estas cuentas con las que queremos responder al momento económico y social estratégico que está viviendo Extremadura. La conciliación es fundamental para el bienestar de las familias y los gobiernos tenemos que dar pasos claros para que los ciudadanos, especialmente las mujeres, no se vean obligados a tener que elegir entre vida profesional o vida personal. Por ello, quiero anunciarles que hemos incluido una inversión de más de 16 millones de euros en diferentes medidas.
Hemos consignado actuaciones, como es el programa Concilia Extremadura, con más de 9 millones de euros y que vamos a articular y a poner en marcha de la mano de los ayuntamientos. Ayuda para el cuidado de los menores en guarderías, medidas de conciliación en las empresas o también ayudas destinadas a las familias para facilitarles el cuidado domiciliario de hijos menores de 14 años o familiares con discapacidad. La falta de acceso a una vivienda asequible es un problema de alcance nacional y que además está afectando a toda una generación de jóvenes. No son pocos los ciudadanos que están viendo como un derecho básico que está previsto y contemplado en nuestra Constitución se convierte en algo intangible. Extremadura quiere y tiene el objetivo de ser esa región segura y acogedora en la que se puedan iniciar proyectos de vida y para eso hacen falta hogares. Les anuncio que vamos a invertir 14.700.000 euros en la construcción de vivienda pública protegida, 4 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas en entornos rurales y vamos a destinar más de 26.400.000 euros al mantenimiento, la conservación y la mejora del parque de vivienda. Y asimismo, quiero destacar un importante proyecto que está orientado a transformar la atención a personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables. Se trata de un cambio de modelo hacia la desinstitucionalización, promoviendo un sistema de apoyo que está basado en la vivienda. Este proyecto va a ser implantado por Cáritas, con el respaldo, por supuesto, de la Junta de Extremadura. Cuenta con la cesión de 20 viviendas de promoción social en la ciudad de Badajoz. Por otro lado, quiero destacar el aumento del presupuesto de salud y servicios sociales. Vamos a fortalecer la sanidad pública de todos los extremeños con 125 millones de euros más. Se trata de un 4,2% con respecto al presupuesto del año 2024. Y el objetivo no es solo garantizar la asistencia sanitaria de los extremeños, sino hacerlo con mayor calidad. Por ello, entre otras cosas, vamos a contar en el año 2025 con un ambicioso plan de inversión en equipos de alta tecnología sanitaria. Con él vamos a poder detectar enfermedades en estadios tempranos e incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Otra medida que querría destacar es la potenciación de la red de salud mental en Extremadura, que, como saben, sigue siendo una prioridad para nosotros. Durante este 2025 vamos a implementar las primeras acciones del Plan de Salud Mental, contratando 30 profesionales especializados en distintas áreas y reforzando así nuestra red de atención. En el ámbito de la discapacidad, seguimos avanzando para poder ofrecer una mayor tranquilidad tanto a los trabajadores como a los usuarios. Les adelanto que el próximo mes de enero vamos a iniciar 4 conciertos sociales en el marco de la discapacidad. En concreto, se trata de atención temprana, habilitación funcional, centro ocupacional y centro de día. Y vamos a invertir 168 millones de euros en 3 años, lo que va a hacer posible una mayor estabilidad económica para todas las entidades que trabajan en este sector, un sector muy sensible y necesario para la vida diaria de miles de extremeños. Otra novedad se sitúa dentro de las políticas de apoyo a la natalidad. Se trata de ayudas que no tienen límite de renta para fomentar el nacimiento de más extremeños en todo el territorio de la comunidad autónoma. Para esta medida vamos a destinar 5,5 millones de euros. La educación es la base del progreso y del avance para nuestra región. Y conscientes del papel que juega como herramienta de transformación social, también hemos aumentado la inversión en educación y lo hemos hecho en 115 millones de euros. Una de las medidas más importantes en esta materia, en materia educativa, es la gratuidad universal del primer ciclo de educación infantil, que va a potenciar la escolarización temprana y va a favorecer también la conciliación. Para ello vamos a extender las ayudas de 200 euros mensuales a los alumnos de 1 y 2 años, una medida en la que vamos a invertir 5.700.000 euros y, al mismo tiempo, por supuesto, consolidar aquellas ayudas ya existentes para los alumnos de 2 y 3 años con una inversión de casi 5.800.000 euros. Quiero adelantarles también que vamos a incrementar en un 20% la partida destinada al servicio de transporte escolar. El convenio marco llevaba sin actualizarse desde el año 2016 y esto
conllevaba a que las empresas estuvieran prestando el servicio a pérdidas. En el año 2025 vamos a dirigir 22 millones de euros al transporte escolar, del que hacen uso más de 16.000 alumnos al día en nuestra región. Con la formación profesional tenemos un gran reto por delante. Vamos a proporcionar los recursos que aseguren la empleabilidad de nuestros jóvenes. Por ello, hemos elaborado un plan estratégico de formación profesional dotado con 20.600.000 euros que se va a adaptar a las demandas del mercado laboral. Y también en una clara apuesta por conseguir la mejor formación, la excelencia de los estudiantes y un futuro prometedor para nuestros jóvenes, vamos a incrementar el presupuesto de la Universidad de Extremadura en 7,5 millones de euros. Junto a ello, les avanzo que vamos a invertir más en la construcción, en la mejora y en la eficiencia energética de todos los centros educativos. Vamos a consignar más de 85 millones de euros para estas infraestructuras que realmente nos encontramos en un estado deplorable. Nuestro Gobierno tiene muy claro que apoyar a las empresas es cosechar oportunidades de empleos. Y los datos de recaudación del impuesto de sociedades son el reflejo de que bajando impuestos ganamos todos. Como saben, este impuesto grava los beneficios a las empresas y en el último año los ingresos netos han crecido un 22,7%, mientras que la media de España se sitúa en un 15,9%. Nosotros vamos a seguir apostando por las empresas y lo vamos a hacer con más inversión, con más libertad y con más políticas de estímulo. Entre otras, este presupuesto contempla una inversión de algo más de 5 millones de euros en un programa de ayuda a pymes para acceso a mercados. Además, incorporamos un nuevo programa de colaboración económico-municipal para la prospección y la orientación. Este programa va a financiar la prestación de estos servicios de prospección y de orientación con el fin de mejorar el acceso al empleo mediante el desarrollo de itinerarios formativos y profesionales, también con el asesoramiento, que es para promover el autoempleo y el emprendimiento, y con actuaciones de prospección del mercado laboral, favoreciendo con ello la cohesión social y el equilibrio territorial. Por otro lado, saben que para poder conseguir una administración más ágil, más eficiente y más proactiva, pues tenemos que poner en marcha muchísimas medidas que tenemos previstas, que ya hemos implementado en el 2024 y que continuaremos con el presupuesto del 2025, porque es uno de los principales objetivos de nuestro Gobierno. En los presupuestos para el año 2025 lo vamos a potenciar concretamente con un proyecto de hiperautomatización con inteligencia artificial por un valor de 6 millones de euros en 2 anualidades, en los 2 próximos años. Con ello, pretendemos ofrecer una atención más rápida y más precisa a los ciudadanos y, por supuesto, reducir costes y reducir plazos. Y no nos olvidamos del activo más importante que tiene la Administración, que son sus empleados públicos. Y cumplimos con los compromisos adquiridos y también con los heredados. El presupuesto recoge la subida del 0,5% salarial en enero, el primer pago de la deuda que dejó el anterior Gobierno respecto al incremento salarial del 2% correspondiente a la anualidad de 2020 y prevé también la posible subida del 2% para 2025, aunque aún no esté acordada y formalizada entre el Gobierno central y los sindicatos. Otro pilar fundamental de estos presupuestos son las infraestructuras, que cuentan con un fuerte empuje, sobre todo en proyectos que llevan estancados muchos años. Estamos hablando de la avenida Martín Palomino de Plasencia, la finalización del puente de Alcántara, la construcción de la conexión de la X374 con el nuevo puente de Cedillo, la continuación de la Ronda Sur de Cáceres y el inicio de las obras de la Ronda Sur de Badajoz. Este Gobierno se compromete con todas ellas y las dota con las partidas necesarias. Por supuesto, nuestro compromiso con el campo extremeño va a seguir siendo firme. Hace algunas semanas anunció una inversión de 20 millones de euros para el proyecto de regadío Tierra de Barros, un proyecto en el que creemos y que deseamos que salga hacia adelante. Y esperamos también que el Gobierno de España se sume a la financiación de esta iniciativa, como pedí personalmente al presidente del Gobierno, y como sí se ha hecho con proyectos en otras regiones que también han sido declarados de interés general.
Para respaldar a los agricultores y a los ganaderos, vamos a garantizar en el 2025 el aumento, que se ha hecho efectivo ya en 2024, de los fondos destinados a los seguros agrarios. Consignamos, por tanto, en el presupuesto del 2025 10,5 millones de euros, siendo así una de las comunidades autónomas que más ayuda aporta a los agricultores y ganaderos para asumir el coste de este seguro. La Dehesa es un sistema único y nuestro deber es mantener en buen estado sanitario el 1.000.000 de hectáreas que tenemos en nuestra región. Uno de los mayores problemas que afectan a nuestra dehesa, como saben, es la enfermedad de la seca y por eso vamos a dotar con 5 millones de euros trabajos de lucha contra la seca y selección genética de encinas y alcornoques resistentes. También vamos a garantizar el acceso al agua y al saneamiento en nuestros municipios y para ello vamos a dar un fuerte impulso en la inversión con 65 millones de euros. De esta inversión total, 35 millones de euros van a ir destinados al abastecimiento de aguas a pueblos que llevan esperando muchísimos años. Como saben, en el año 2025 se va a celebrar por primera vez en España la Bienal del Premio Literario Mario Vargas Llosa. Se trata de un exponente de la mejor literatura internacional y va a contar con una inversión de 650.000 euros y, por supuesto, va a suponer un espaldarazo mundial a los eventos culturales en nuestra región, con un elenco de escritores de primerísimo nivel. Quiero avanzarles también otra inversión que va a beneficiar al yacimiento del Turuñuelo, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos que está sorprendiendo al mundo entero. Para preservar este descubrimiento, también para hacer más fácil el trabajo de los arqueólogos allí y que lo hagan en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, para darlo a conocer, vamos a invertir más de 3 millones de euros en una cúpula que cubra este yacimiento. Como van a ver a continuación, cuando tengan oportunidad también de desgranar el presupuesto, nosotros continuamos apostando por atraer inversión, por retener población, por acabar con las desigualdades y también por hacer justicia tributaria, devolviendo a los extremeños el esfuerzo que han realizado durante muchísimos años. La política fiscal implantada por este Gobierno está funcionando y nada debe interponerse en el camino de este Gobierno, de esta región, para acercarse a una Extremadura con una fiscalidad ni más ni menos que sea la que se merece. Les anuncio que vamos a impulsar la residencia efectiva en Extremadura con una deducción en el IRPF para nuevos residentes de un 50% y de un 75% para menores de 36 años los primeros 3 años. De igual modo, vamos a implantar una nueva deducción del 20% por donaciones a entidades culturales, artísticas y también para el patrocinio de deportistas con un límite de 500 euros. Además, para poder impulsar estas donaciones y que no tengan que tributar por ellas, por ejemplo, el deportista que las reciba, también vamos a bonificarlas en un 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre donaciones. Junto a las indicadas, en el IRPF incorporamos 2 medidas que consideramos esenciales para los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, y para sus familiares. La primera es una nueva deducción de 2.000 euros aplicable al paciente y a los familiares, al cónyuge, a la pareja de hecho, al ascendiente o al descendiente del mismo con el que conviva. 2.000 euros de deducción que, junto a la ayuda directa ya aprobada por este Gobierno en el 2024, contribuyen a sostener los elevados gastos de esta enfermedad. Y la segunda deducción lo que hace es anular el impacto en la declaración del IRPF de las ayudas o subvenciones otorgadas por nuestra comunidad autónoma a estas personas que padecen esta enfermedad. Con esta medida lo que hacemos es bonificarla en su totalidad y no tributarán por lo percibido en este concepto. En el impuesto sobre sucesiones vamos a corregir una grave desigualdad. Les comunico que mediante la creación del Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación vamos a equiparar el tratamiento que reciben los grupos 1 y 2 de parentesco a los grupos 3 y 4 cuando en estos últimos exista una relación de especial vinculación. Con esta medida, hijastros, padrastros y personas que hayan convivido durante los 3 últimos años de su vida con el causante, personas que, a pesar de no tener un vínculo de parentesco o de que éste sea lejano,
tenían un vínculo especial con el causante se van a ver beneficiados, van a ser tratados fiscalmente con los mismos beneficios de los grupos 1 y 2. Para estos supuestos, tal y como hemos realizado desde el 1 de enero de este año, para la mayoría de herederos de los grupos 1 y 2, vamos a eliminar también el impuesto. Y no quisiera terminar esta rueda de prensa sin mostrar nuestra solidaridad y nuestro cariño a todos los afectados, todas las personas afectadas por la reciente DANA. Y, cómo no, el agradecimiento a todos los efectivos del Infoes, Policía Local, bomberos, empresas, asociaciones, extremeños que se han volcado en la reconstrucción y en la ayuda de las zonas afectadas. Esta catástrofe nos ha recordado la importancia de estar preparados y de contar con sistemas de predicción y de respuesta ante emergencias que puedan acabar en tragedia. En el año 2025 vamos a reforzar nuestra capacidad para prever y para gestionar inundaciones, mejorando el sistema de predicción inteligente de inundaciones, el sistema ESPIDA. Vamos a ampliar la red ESPIDA con la instalación de 14 nuevas estaciones y vamos a incorporar modelos hidráulicos predictivos que nos van a permitir reaccionar y gestionar mejor ante posibles inundaciones. Quiero también anunciarles que vamos a implementar un nuevo puesto de mando avanzado con una inversión de 1.800.000 euros y vamos a destinar 4.400.000 euros en tecnología 5G para monitorización y gestión de emergencias, situando así a Extremadura a la vanguardia de estas acciones. Estamos viviendo un momento de estabilidad económica y social y yo también quiero agradecérselo a cada extremeña y a cada extremeño que se levanta cada día para contribuir a una región con más oportunidades, a una región con mejores servicios públicos y eso también es mérito de ellos. En definitiva, consideramos que estamos caminando por la senda adecuada y el proyecto de presupuesto de 2025, que hoy comparto con ustedes y mañana la consejera registrará en la Asamblea, afianza esas políticas necesarias para que Extremadura siga siendo una región moderna, cada vez más competitiva y que converja, que progrese sin ningún tipo de atadura y lejos de políticas caducas. En eso estamos trabajando desde el primer día y esa es nuestra única meta. Y lo que espero y deseo es que también sea la meta del resto de grupos políticos. Yo creo que si hay voluntad y si hay altura de miras, y debería haberla por el bien de todos los extremeños, pues muy pronto podremos tener el mejor presupuesto de la historia de Extremadura, el mayor presupuesto de la historia de Extremadura, funcionando para mejorar la vida de la gente. Mañana, como decía, la consejera de Hacienda va a efectuar el registro de los presupuestos en la Asamblea de Extremadura y dará a conocer todos los detalles del mismo en una rueda de prensa pormenorizada y va a comenzar así la tramitación parlamentaria de la ley más importante para las familias, para el funcionamiento de los servicios públicos y también para el respaldo de los sectores económicos y sociales de nuestra región. Quiero agradecer también todo el trabajo realizado por todas las consejerías del Gobierno, por todos los empleados públicos, pero especialmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es la que tiene encomendada la labor de elaborar el proyecto de ley de presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma y que lo ha hecho, desde luego, con todo el rigor, con toda la profesionalidad y también pensando siempre y cuidando el presente y el futuro de todos los extremeños. Muchas gracias y quedo a su disposición. Sí, presidenta. Buenos días. Perdón. Sí, al principio ha dicho que se habían incluido ya algunas propuestas formuladas por los grupos políticos. No sé si nos podría avanzar alguna. Pues me va a permitir que, por cortesía parlamentaria, primero vean los grupos las cuentas y sean ellos los que hagan la valoración de las cuestiones que se han incluido y las que no. Lo que sí les puedo decir es que nosotros renunciamos a presentar el plazo del presupuesto, el 15 de octubre, con un único objetivo, y era presentar las mejores cuentas posibles y en las que se sintieran cómodos pues, la mayoría parlamentaria. Y en eso hemos estado trabajando con mucha generosidad, con altura de miras y pensando siempre en el mismo objetivo, que es que Extremadura no ponga el freno y que sigamos obteniendo pues, los resultados que estamos viendo durante este año y 4 meses que llevamos en el Gobierno.
Sí, buenos días, presidenta. No sé si estas cuentas en el apartado del SES calcula o prevé algún tipo de impacto que pudiera tener la asunción de los 45.000 mutualistas de Muzace si pasan a tener que ser atendidos por el sistema público sanitario extremeño. Pues mire, es difícil contemplar en las cuentas del 2025 del SES absolutamente nada de esta cuestión porque no tenemos información oficial del Ministerio. Lo único que conocemos son pantallazos que se han filtrado y no tenemos ningún tipo de información oficial. Aquí lo que pedimos es responsabilidad, es lealtad institucional y será una de las cuestiones que también tendremos que tratar en la conferencia de presidentes porque, lógicamente, necesitamos claridad, necesitamos transparencia. Y si esto finalmente tenemos que asumirlo en un sistema público de salud, necesitaremos recursos. Ha dicho que han tratado de elaborar un presupuesto en el que una mayoría parlamentaria se sienta cómoda. De esas palabras se deducen que actualmente no hay acuerdo cerrado con ningún grupo para que estas cuentas salgan adelante. Así es, no hay acuerdo cerrado. Sí que hemos avanzado en negociaciones y, como digo, hemos intentado reflejar en estos presupuestos pues, muchas cuestiones exigidas por los grupos y lo que esperamos es que estén abiertos a contribuir a mejorarlas si lo creen necesario a través de enmiendas parciales. Lo que entendíamos es que necesitábamos ya iniciar el trámite parlamentario para tener cuanto antes las mejores cuentas que podamos gestionar y dar solución a los problemas de la gente. Necesitamos ya avanzar en este trámite y que las cuentas y el reloj empiece a andar. Buenos días. Sí, como ha comentado y comentaba también Rocío, con los grupos que forman mayoría parlamentaria, ¿eso significa que han incorporado propuestas de todos los grupos parlamentarios que le han remitido sus sugerencias? Bueno, todas las propuestas no, pero sí, de los grupos que hemos recibido, sí hay cuestiones que entendíamos que eran asumibles y que mejoraban la vida de la gente. Lo que no hemos hecho es dar pasos hacia detrás. No hemos subido impuestos a las rentas de más de 60.000 euros. Por ahí este Gobierno no va a pasar, pero sí en otras cuestiones que entendíamos que podían contribuir a mejorar las cuentas y a seguir avanzando entre todos, que yo creo que es lo que necesita nuestra sociedad. Al margen de la presentación general de esta línea de presupuestos para 2025, sí que me gustaría saber con qué planteamiento acude la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el Ejecutivo Regional, y sobre todo con qué expectativas. Bueno, yo quiero recordar que esta conferencia de presidentes, que nos ha costado muchísimo que tuviera una fecha concreta y cerrada y que al final nos enteramos a través de los medios de comunicación, solo tenía un punto en el orden del día, solo pretendían que tuviera un punto en el orden del día, que era el asunto de vivienda. La mayoría de presidentes autonómicos, las autonomías gobernadas por el Partido Popular, pusimos en la mesa 3 asuntos más que consideramos asuntos de Estado, como es el déficit de profesionales sanitarios, las cuestiones que necesitamos que resuelva el Gobierno de España en política migratoria y en vivienda, sanidad, política migratoria y financiación autonómica, lógicamente. Las reivindicaciones que vamos a llevar pues van a ser las que ya hemos comentado y ya les comenté en privado yo al presidente del Gobierno de España. Una de ellas es el rechazo absoluto al cupo catalán, como no puede ser de otra manera. La reforma del sistema de financiación se tiene que debatir, se tiene que negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho siempre, y ahí es donde Extremadura defenderá lo que le corresponde a los extremeños y lo que entendemos que es de justicia para una tierra que lleva muchísimo tiempo esperando. En materia sanitaria, como ya he dicho, pues vamos a poner encima de la mesa el déficit de profesionales sanitarios y también que miren a regiones como Extremadura con una superficie muy grande, con una gran dispersión, con una población envejecida, y esas cuestiones también tendrán que tenerse en cuenta a la hora de acatar y atajar
un problema que estamos padeciendo las comunidades autónomas y añadido y agravado con el tema de la mutualidad. Lo hemos visto entonar en redes sociales en estos días atrás un basta ya en referencia a ese cártel que tildan de desafortunado por parte del Partido Socialista en referencia precisamente al retraso en la presentación de estos presupuestos regionales. Lo ha dicho ya en redes sociales, pero sí que nos gustaría que lo verbalizara de nuevo y ampliara un poquito pues, ese parecer por parte del Ejecutivo Regional respecto a ese cártel. A ver, yo creo que la forma revela el fondo y que se han retratado ellos solitos. A mí lo que me parece es que uno no puede estar todo el día dando lecciones de moralidad, todo el día con esas contradicciones y esa doble moral, y luego hacer política desde la rabia y desde el odio, desde la ira, que es lo que me parece que estamos recibiendo. Yo lo que apelo y lo que les exijo, si me permitís la contundencia en mis palabras, es que se dediquen a trabajar y a hacer una oposición útil y constructiva y que esté a la altura de los extremeños, que es lo que esperamos todos. Yo creo que damos muy mal ejemplo si el ataque político tiene que ser hecho en esos términos. Yo creo que es la muestra de la descomposición y el nerviosismo que tiene el Partido Socialista porque las cosas en Extremadura cada vez van mejor. Me parece tan triste que una persona no sea ni siquiera capaz de pedir disculpas. Es que ni siquiera han sido capaces de pedir disculpas. Yo llevo estos días soportando que me llamen soberbia, que me llamen de todo, manipuladora. A mí me parece lamentable el ejemplo que se da a la sociedad, lamentable. Pero cuanto menos esperaba una disculpa, que no he recibido. Sí, precisamente ayer el PSOE es que se negó a dar esas disculpas. ¿Qué le parece en concreto esto? Y luego le quería preguntar sobre otra cuestión. ¿Extremadura va a seguir acogiendo a menores inmigrantes durante 2025? Porque el señor Abascal propuso hace unos meses el que esto no se hiciera como condición para poder aprobar los presupuestos de las distintas comunidades autónomas que pudieran necesitar su apoyo. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, yo lo que tengo que decir es que afortunadamente no todos somos iguales, ni lo vamos a ser nunca. Yo jamás me voy a poner a la altura del Partido Socialista en este sentido. Y con respecto a la acogida de menores migrantes, lo que tenemos que hacer es mirar hacia quien tiene la responsabilidad en política migratoria, que es el señor Sánchez. Estas serán cuestiones que tendrán que ser debatidas en la conferencia de presidentes, por eso se lleva este asunto en el orden del día, y lo que tendrá que haber es un gran acuerdo. Pero lo más importante de todo es el rechazo a la inmigración ilegal, porque tenemos que ser conscientes de que cada día mueren miles de personas que vienen huyendo de la miseria, de la tragedia, y lo que se encuentran aquí es incapacidad de gestión, es desolación, es abandono, es improvisación, y eso es contra lo que nosotros queremos luchar. Haya anunciado que mañana empezará la tramitación parlamentaria de estas cuentas. Se va a hablar y negociar mucho enmiendas a la totalidad, enmiendas a parciales. ¿Contempla que si se tuerce la cosa prorrogar estos actuales presupuestos o ese escenario no lo tiene en mente? Bueno, yo quiero ir paso a paso y partido a partido. Yo ahora lo que contemplo es que las cuentas puedan ser aprobadas, mejoradas en su caso, porque para eso está el trámite parlamentario, para recibir las enmiendas parciales que supongan pues, aportaciones de todos los grupos políticos. Y nosotros vamos a seguir dispuestos, como he dicho, a tener la mano tendida y a analizar todas las propuestas que contribuyan a mejorar la vida de la gente. Y en ese escenario me pongo, en el escenario de la aprobación de los presupuestos generales para el año 2025, que permitan que no se frene el crecimiento y la inercia del progreso que ha cogido esta región. Gracias a todos. Buen día.